Va, ella parte mismo de cuera. Ya va a pota página 57 pe guaranime. Vemos ahí fecha, viernes 21 de agosto de 2020. Va epa oyapoji cuayo porandu. Pregunta qué hacen ellos. Yo veo aquí unos niños, un animal, y nos pregunta qué hacen. Vamos a hablar entonces de hacer o de las acciones. ¿Qué es lo que hacen? Y dice, con la maestra descubrimos qué hacen y lo decimos. Boejaran dive, pero va epa oyapo. ¿Y qué veo? Veo un niño, este niño se llama Calo, que está haciendo lee. Acá entre paréntesis me sale lee. Y yo en guaraní tengo que poner acá en donde están los puntitos, ¿qué es lo que hace? Lee en guaraní se dice omoñe. Practiquen a escribir estas palabras que estamos aprendiendo. Omoñe. Y ahora ya puedo leer Caló omoñe. Caló es Carlos, Carlos lee. Y acá le veo a Nati, porque acá está su nombre. ¿Qué es lo que le pasa? Está llorando. Entonces yo voy a poner acá en castellano, llora, para acordarme de qué palabra estoy escribiendo en guaraní acá. Y en guaraní llora se dice jase. ¿Cómo se dice? Jase, con acento nasal. Nati jase. Ahí ya pudimos describir. Después le tengo aquí a un niño y este niño se llama Pepito. ¿Qué es lo que está haciendo? Me doy cuenta que está corriendo. Entonces voy a poner corre. Corre en guaraní se dice ñani o ñani entonces. O ñani. Y voy a leer mi oración. Pepito o ñani. Pepito o ñani. Pepito corre. Y por último le tengo a este conejito que está haciendo ¿qué? Salta, ¿verdad? Da saltos. Conejo, ¿cómo se dice en guaraní? Bien, da pití. Y salta, voy a escribir acá, salta. Salta en guaraní se dice opopo. Opopo, acuérdense. Ahí está. Y voy a leer tapiti opopo. Esas son las nuevas palabras que van a recordar. Omoñe lee. Jase llora. Oñaní corre. Y opopo salta. Practiquen estas palabras. Pueden simular cambiar el nombre de las personas. O pueden poner también en el cuadernito. Empiezan a escribir para recordar cómo se escribe. ¿Sí? Hasta ahí la tarea de hoy.